Buenos días, mi nombre es Carol y hoy en La Voz de la UFM queremos abordar más a profundidad las diferentes miradas que nos propone Bauman a través de su libro. Primeramente, no podemos olvidar que esta crisis migratoria no es una situación novedosa, sino que se ha venido reproduciendo alrededor de los años y además se está normalizando a tal punto que ni siquiera en los medios de comunicación se habla de la gran problemática. No nos está importando definitivamente lo que le pasa al otro y cada vez se agudiza más la brecha entre ellos y nosotros. Buenos días, Carol, y buenos días a nuestros oyentes de La Voz de la U. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y definitivamente estamos en un mundo conectado digitalmente, pero absolutamente desconectado en lo que le pasa al otro, ¿sí? Las personas que emigran principalmente están tratando de huir por la gran brutalidad de guerras que los afectan. Y yo creo que allí también, pues muchas veces son por intereses económicos, políticos y muchos factores de poder que se quieren alcanzar sin tener algún límite posible, como es el caso colombiano que trataremos más adelante y que le vamos a dar a conocer a nuestros queridos oyentes. Sí, Valentina, y es cierto que estas personas causan inquietud por las diferentes culturas, no sé, porque no sabemos de su procedencia o de lo que están acostumbrados a hacer en su diario vivir, pero no por eso debemos categorizar a nadie, o lo que solemos hacer que es generalizar cuando se trata de un migrante que comete algún delito o algún error con el que no estamos de acuerdo evidentemente y empezamos a juzgar a cualquier persona. Concuerdo con todo lo que dices. Y es más, Carol, a continuación vamos a escuchar un breve testimonio de una inmigrante venezolana quien nos cuenta un poco de su experiencia al salir de su país, lo cual pues esto evidencia que para estas personas tampoco es fácil y muchas veces es indeseado el hecho de salir de sus territorios nativos, ¿sí? Y todo lo que esto involucra son como una serie de factores en donde incluso su autoestima empieza a notarse bajo por el miedo y la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar en un futuro, viviendo en un país que no conocen, donde van con una perspectiva en la cual ya están acostumbrados a que se les excluya y se les vea como unas personas extrañas. Es un acto de valentía. Yo creo que salir de tu círculo de confort, donde conoces a tu gente, donde tú estás, donde estás acostumbrado a estar, salir de ahí te genera el reinventarte, ¿no? Genera el que tú sepas que puedes hacer cosas que antes simplemente no necesitabas hacer. Entonces eso es algo que siempre te beneficia. Gracias, Valentina. Allí ella lo explica muy bien. También es importante ver cómo los gobiernos ven este proceso. Si bien estos supuestamente deberían garantizar la seguridad y la protección de las personas, se evidencia claramente la indiferencia que estos tienen ante esta situación. Los gobiernos realmente no tienen ningún interés por calmar las inquietudes de las personas. Al contrario, estos simplemente merman muy superficialmente los efectos de las migraciones y además invisibilizan totalmente las causas por las cuales las personas migran, que en la mayoría de los casos y en la encuesta Median HVG que nos presenta Bauman, se evidencia que es por miedo al terrorismo. Y sabes, eso que mencionas, eso se le llama la securitización, Carol. Es un truco en el cual se trata de desplazar la preocupación ciudadana de problemas que los gobiernos no son capaces de solucionar hacia otros problemas en los que sí se evidencia que están interesados en ayudar y se ve su gestión. En otros términos, acá con nuestros oyentes, es decir, quieren tapar el sol con un dedo, mostrándonos siempre la cara bonita. Es injusto, Valentina, ¿no crees? Es decir, ya ni siquiera se da la oportunidad de crear un espacio, no sé, un encuentro en el que se posibilite un mayor entendimiento mutuo entre los migrantes y las naciones que los reciben y además una ayuda. Simplemente los vemos como algo más en el marco social y como un fenómeno común y corriente cuando en verdad deberíamos ser más conscientes que no es un proceso fácil el que ellos tienen que vivir al ser desplazados incluso forzosamente por un Estado o grupos armados que no garantizaron ni bienestar ni seguridad social. Claro, y como nosotros en medio de nuestra cotidianidad creemos que son situaciones que nunca vamos a atravesar, Carol. Damos, yo creo que todo por hecho y no pensamos que en cualquier momento podemos ser nosotros quienes estemos en el lugar de los que ahora son migrantes. Por supuesto que el fenómeno se debe abordar desde sus causas hasta sus efectos, pero para eso nos hace falta un largo recorrido para entender qué es lo que se debe pasar, ¿sí? De qué manera
y cómo se sienten estas personas en ese lugar de humillación y vergüenza que no va a ser para nada fácil. Yo creo que allí, Carol, se está estigmatizando el valor de una persona sin ni siquiera conocerla y se está rechazando un lugar en el territorio y además no se está aceptando socialmente a quien hace parte del mundo. Claro, Valentina, además la individualización cada vez se agudiza más. Como Bauman cita en su libro a Ulrich Beck, ahora son los individuos quienes tienen encargada la misión de hallar, por su propia cuenta y riesgo, soluciones a unos problemas producidos a nivel social. Y esto es muy cierto, así lo que pasa en el contexto en el que me encuentro yo, sea o no sea causa mía, igualmente tengo que rehacer mi vida, reinventarme y tratar de sobrevivir ante tantas adversidades, como lo denomina Bauman, la sociedad de rendimiento, a la cual se le une la frase o nadas o te hundes, ya que el individuo empieza a vivir en un tipo de afán para lograr sus metas y cumplir con los estándares sociales impuestos. De lo contrario, fracasa. Por otro lado, el mundo ha sufrido muchas transformaciones, Carol, y Bauman lo expresa en su libro como la existencia de dos mundos totalmente diferentes. Inicia hablando de un mundo online, es decir, conectado por todos los medios tecnológicos que actualmente tenemos y que puede que nos facilite la comunicación, pero también tendemos otro mundo que es el offline. Entonces, allí existe una desconexión completa de lo que pasa en el mundo. Y allí yo creo, Carol, que vale la pena cuestionarnos de qué nos sirve tener la posibilidad de conectarnos así estemos a miles de kilómetros de distancia si cuando estamos uno al lado del otro no nos importa e ignoramos por completo la desgracia que tuvo que pasar el otro y que yo no. O sea, allí yo creo que es decir, nos conectamos solo para sentir más cerca aquello que nos importa individualmente, sin entender que muchos necesitan por lo menos de la comprensión. Yo creo que son preguntas que debemos analizar y allí los oyentes también es importante que se las hagan para comprender esto que estamos hablando en este día. Este punto me parece muy interesante. Si bien es cierto que muchos somos afortunados al tener por lo mínimo un lugar donde vivir y no estamos padeciendo dificultades como quienes viven en campos para solicitantes de asilo, no sé, en barracones o simplemente bajo la sombra de un puente, esto no quiere decir que tenemos que ignorar a quienes sí están pasando por una situación similar. Es allí, Carol, donde podemos decir que la comunicación y la conversación es un principio muy importante para empezar a entendernos como sociedad. Todos como parte de un mismo lugar, todos planteando alternativas, pero enriqueciendo también esos conocimientos que tenemos, ¿sí? El poder escucharnos para entender. Nadie tiene la razón, simplemente estamos coexistiendo y no se necesitan más competencias de las que ya existen en la actualidad, ¿sí? En nuestra sociedad y en la cual nos estamos desarrollando tanto tú y tanto yo, ¿sí? Creo que ya hay suficiente dolor y desesperación para que entre nosotros como habitantes de un mismo lugar nos hagamos más complicada y desagradable la vida. Y yo creo que para poder continuar con esta conversación tan interesante y basándonos en este libro, vamos a invitar a nuestros oyentes para que nos acompañen en nuestro tercer capítulo